Cosas y detalles importantes que debes tomar en cuenta antes de pensar en comprar e instalar lámina Plastiteja para tu tejado o techado. ¿Estás pensando en hacer un tejado o techado con este tipo de material Plastiteja? Pues el día de hoy te voy a compartir algunas cosas y detalles muy importantes a tener en cuenta si estás pensando utilizar este tipo de lámina, este tipo de material, lámina Plastiteja. Y primero comencemos hablando de lo bueno y lo malo, la ventaja y la desventaja de cada tipo de material, en este caso la lámina Plastiteja. Y para muestra de esto, aquí tenemos ya un tejado, un techado terminado que tiene estructura en herrería, todo completamente metálico, obviamente ahí con su lámina Plastiteja. Así que aquí tenemos el claro ejemplo de lo que vamos a hablar. En el caso de esta estructura tenemos a lo largo casi 12 metros y tenemos una caída de agua de casi unos 5 metros. Por acá sería la parte más alta donde empieza la caída de agua y así de esta manera sería donde termina cayendo el agua. Y esta sería la vista de la parte de enfrente. Un techado o tejado que recientemente se terminó y que se eligió con este tipo de diseño para que tuviera esa vista. Y así quedó por la parte de arriba. Comencemos por algunas de las cosas buenas, algunas de las ventajas de esta lámina Plastiteja. Algo muy bueno es su estética, tiene una estética bastante bonita, le da una vista bastante agradable, obviamente como si fuera un techo de teja, porque así viene la lámina con ese tipo de figura. Otra de las cosas es que tenemos aquí un espesor de la lámina de unos 5 o 6 milímetros de espesor, un grosor bastante bueno, no es una lámina delgada y esa es una muy buena ventaja. Además de su grosor y su estética, también es una lámina bastante ligera. A pesar de que es algo gruesa o tiene un buen espesor de 5 o 6 milímetros, es una lámina bastante ligera y eso hace que sea más cómoda la instalación. De hecho, una sola persona puede hacer la instalación de una lámina de aproximadamente unos 4,60 metros, que es la que tenemos aquí. Otra cosa buena y una muy buena ventaja también es que no es una lámina delicada, que se quiebre fácilmente, que se tenga que tratar delicadamente para poder instalarla. Se instala de una forma segura, pero no es tan delicado en su trato y no hay ningún problema con que se vaya a quebrar, se vaya a romper, se vaya a dañar. En este caso, aquí tenemos este tipo de árbol que es un mango y muchas veces los mangos pueden caer sobre las láminas si está en un lugar donde haya muchos árboles, donde haya árboles que den fruto, pues obviamente hay láminas que se pueden dañar, se pueden quebrar. En este caso tampoco es una lámina muy ruidosa, muy escandalosa por si le cae algo. Y aquí tenemos estos dos mangos para probar y ver que no le pasa nada a la lámina Plastiteja si le caen encima. Son mangos de muy buen tamaño, muy pesados, pero en este caso le pueden caer los mangos que sea y no es ruidosa y lo mejor de todo es que no se va a dañar. Así es que vamos a hacer la prueba con estos mangos. Aventamos entonces el mango simulando que cayera como si fuera del árbol, que cayera de lo alto y que cayera y golpeara la lámina y vamos a ver qué pasa. Ahí va el mango. Cayó desde muy alto, no se oye un ruido muy escandaloso y absolutamente no le pasa nada a la lámina. Vamos con otro de una vez. Y ahí está, dio un golpe y cayó. Pero ¿qué les parece si ahora probamos con algo mucho más pesado, mucho más peligroso? Una piedra, ahí la tienen, una piedra de muy buen tamaño. Esta piedra si cayera sobre láminas de metal, pues obviamente se haría muchísimo ruido y además de eso fácilmente las doblaría. Las de asbesto también las quebraría y pues con otras láminas también las dañaría. En este caso vamos a probar con la lámina Plastiteja. Y ahí va la piedra. Ahí quedó, no cayó completamente, no rodó, pero no le pasó absolutamente nada a la lámina Plastiteja y sin problemas pudimos hacer la prueba. Ahí vamos a dejar la piedra un ratito, ya después la bajamos, pero como pudimos ver, pues unas pequeñas pruebas que hicimos, tanto con unos mangos bastante pesados como con las piedras. Y esa es otra de las cosas bastante buenas que tiene la lámina Plastiteja, no es delicada, no es ruidosa y aparte puede soportar el impacto de algunas cuantas cosas bastante pesadas. Otra de las buenas cosas y una buena ventaja también es que es una lámina térmica, no se calienta mucho o no se calienta en exceso como lo es la lámina metálica y la verdad es que es bastante agradable. Obviamente en este caso la recomendación es que
tenga una altura correcta, que la estructura tenga una altura lo suficientemente correcta, y más si estamos en una región muy calurosa donde el clima pues es más extremo en cuanto al calor. Pero es una lámina térmica, no es caliente, a diferencia de como muchos opinan o como muchos dicen, no es así. Y pues aquí lo hemos podido constatar, lo hemos podido comprobar. A las horas ya del calor del día no se siente el calor, además de que es un lugar ventilado, pero no se siente el calor como lo haría con una lámina metálica. Así que por el tema del calor no es una desventaja, a menos que estés en una región, como vuelvo a repetir, que sea un calor muy extremo. Ahí podrías darle una altura mucho mayor para que la lámina plastiteja pues no pueda generar calor, ya que vives en una región donde el calor es muy extremo. En este caso se puede adaptar casi a cualquier tipo de región, obviamente teniendo en cuenta que la altura sea buena, porque si le metemos una altura muy bajita, pues ahí sí cualquier tipo de lámina pues va a dar calor y se va a sentir el golpe de calor muy feo. Y pues esas son algunas de las cosas buenas, algunas de las ventajas que tiene el instalar lámina plastiteja para un techo, para un tejado, para una pérgola o cualquier tipo de estructura de herrería que tiene que ver con techos o tejados. Ahora vamos con las cosas malas, con las desventajas de la lámina plastiteja. Una de las desventajas, creo yo, es el tema económico. Es una lámina que no es nada económica, una lámina de unos 460 que utilizamos en esta estructura, 460 o 460 centímetros, anda costando entre unos 1000 a unos 1400, incluso unos 1600 pesos por pieza. Ahí ya depende también con el tipo de vendedor o proveedor donde la compremos. Así es que una desventaja por ahí, no es nada económica. Otra de las desventajas viene siendo con el tema del calor. A la hora de cuando ya está haciendo bastante calor, la lámina se aguada, no se mantiene tan firme todo el tiempo y a ciertas horas sí se empieza a aguadar, por lo que vamos a necesitar hacer una buena instalación de lo que vienen siendo perfiles. Tienen que tener perfiles muy seguidos en su instalación, como en este caso, para que la lámina pueda soportar y quedar perfectamente bien a esas horas del calor, cuando la lámina ya sufre por el calor. Al ser plástico se aguada, parece como si fuera un poquito chicle, no tan exageradamente, pero sí se llega a notar la diferencia, y también se calienta mucho. Entonces es recomendable hacer la instalación durante la mañana, donde está más fresco, o a la hora en que está más fresco el clima, o ya sea por la tarde cuando el sol haya bajado. Entonces esa es una de las pequeñas también desventajas de la lámina. Otra desventaja, creo yo, está en su lado estético o en su cara estética. En el caso de los acoples, ahorita les voy a mostrar, los acoples no son tan estéticos, y en algunas partes, por la parte de abajo, sí se nota el traslape un poquito antiestético. No hay ningún problema si queda lo suficientemente alto, no es tan grave, pero sí se nota ahí como que saliera una partecita, y yo creo que en el acople sí faltaría mejorarle la calidad a lo que es la plastiteja. Y como pueden notar, pues aquí tenemos la muestra. Aquí tenemos donde traslapan o se empatan las láminas, y por la parte de abajo vamos a ver cómo queda. Vean, aquí quedan estas partes un poquito salidas, un poquito colgadas, y pues sí se nota en la parte de abajo. El tema estético no hay ningún problema, no es tan grave. La verdad es que a mí no me desagrada tanto, pero sí en el tema de lo estético yo creo que podría mejorarse este tipo de detalles. Y así a todo lo largo de lo que viene siendo la parte donde se acoplan las dos láminas o cada una de ellas. Aquí podemos notar otro de los acoples. Vean ahí, esa parte es la que está saliendo y está colgando siempre un poquito. Y así es en cada uno de los acoples, en cada uno de los lugares donde se empatan las láminas. Y aquí veamos por la parte de adentro. Ahí tenemos esa parte que está colgando algo, o está colgando más de la cuenta. Y sobre todo pues a las horas del mediodía sí se siente ya más el calor, se calienta más la lámina y tal parece que cuelga un poquito más. Entonces en cada uno de los empates esa es la realidad con la lámina plastiteja. Obviamente esto no es porque el instalador sea malo, porque haya quedado mal la estructura, para nada. Simple y sencillamente son algunas de las cosas un poco malas o desventajosas de la lámina plastiteja. No hay ningún problema. Si el cliente o la persona que lo vaya a hacer no tiene ningún inconveniente, pero así las cosas con esos detalles estéticos. Otra de las desventajas con este material, y creo yo algo un poquito malo a la hora de hacer la instalación, está en el atornillado. En este caso, este es el tipo de tornillo que nos demanda la lámina que se debe utilizar, un tornillo de 4 pulgadas
con punta de broca y tiene su cabeza hexagonal para poder utilizar la llave, el taladro e ir perforando, y de esa manera se instala. En este caso el tornillo debe ir en la parte de arriba, en el canal de arriba, en esta parte debe de ir. Nosotros aquí pusimos uno en la parte de abajo y en toda la línea pusimos en la parte de abajo. Esto debido a que está en la parte de arriba y nos da comodidad para poder sellar con silicón si así lo requiere, pero aquí comienza cayendo el agua y no hay ningún problema. Todo lo demás desde aquí fue el único que pusimos en el canal de abajo, pero ya todo lo demás debe de ir en el canal de arriba, como podemos apreciar ahí. Todo en el canal de arriba, así está todo el atornillado, y este es el tornillo, como ya dijimos, que se debe de meter. Entonces hay una desventaja o algo un poquito malo a la hora de estar atornillando este tipo de material. Y como ya mencioné, en este caso nosotros solamente en la parte de arriba, en toda la línea de arriba donde inicia cayendo el agua, metimos uno en la parte de abajo. Se debe instalar obviamente en la parte de arriba, pero aquí nosotros lo hicimos con el propósito de que la lámina se mantuviera bien fija, se mantuviera firme en toda su instalación y que ya no variara, que ya no se moviera, que ya no se alterara, se bajara, se moviera para un lado o para el otro. Y esa es una de las cosas o de las desventajas al colocar el atornillado en la parte de arriba. Si la colocamos todo en la parte de arriba, el tornillo obviamente va a apretar, pero no hay que apretar demasiado porque entonces la lámina se empieza a sumir demasiado y eso hace pues obviamente que se empiece a hacer como si fuera un hoyo o empiece a quedar ahí como un pocito, y pues obviamente ahí podría caer agua y podría retener agua y hasta filtrarse. Entonces esa es una de las desventajas. No podemos atornillar demasiado fuerte, solamente lo suficiente, pero cuando este tornillo entra queda ahí en esa parte y obviamente este plástico no va a hacer la fuerza suficiente con el tornillo y se va a estar jugando. Se va a jugar hacia arriba o hacia abajo cuando andemos instalando, e incluso la lámina sola cuando se dilata con el calor, con la temperatura, pues obviamente se puede mover. En la parte de arriba sí se fija perfectamente bien con el metal, queda atornillado ahí completamente, pero la lámina puede hacer esto, puede bajar, puede bajarse o se puede mover, ya que el tornillo en la parte de arriba, pues porque la lámina se dilata, se puede estar moviendo. Entonces esa es una de las cosas, desventajas o cositas malas que tiene el atornillado de este tipo de material. Y ahí podemos checar dónde están los tornillos. Ahí tenemos otro, por acá donde se acoplan las láminas, ahí se le pone otro, y así sucesivamente con todos los tornillos. Pero como ya mencionamos, la lámina también es un poquito delicada para hacer presión. Necesitamos solamente hacer la presión suficiente para no dañarla y no generar ahí como un pocito donde va el tornillo, y pues ahí el peligro de que se vaya a estar filtrando el agua. Y aquí podemos ver claramente cómo quedan los tornillos fijos. Obviamente ahí queda primero sobre la lámina y ya queda bien amarrado sobre el material, en este caso el metal. Pero en este caso, como ya dijimos y ya mencionábamos, en la parte de arriba pues obviamente si presionamos un poquito ahí se va a dilatar. La lámina con la temperatura se dilata y está movible en la parte de arriba. El tornillo no queda bien fijo con la lámina en esta parte. Obviamente acá sí, porque este es metal, pero siempre la lámina se puede estar jugando un poquito para allá y para acá si se mueve. Entonces muchas veces cuando se empieza a instalar ahí, la lámina se empieza a bajar o ya se mueve para un lado o para el otro, o con la temperatura del día cuando hace mucho calor, pues ahí viene la dilatación. Entonces uno de los detallitos a tomar en cuenta. Otra desventaja entre comillas podría ser también que si ocupamos hacer alguna reparación en la parte de arriba, ya sea por alguna filtración de agua, subir para hacer algún mantenimiento o alguna cosa que pudiera surgir, en este caso cuando subimos pues los tornillos se van a jugar, porque al hacer un poco de presión sobre la lámina, pues obviamente los tornillos quedan un poquito o se aflojan un poco. En este caso obviamente la lámina recupera su forma, pero sí es algo incómodo porque se baja la lámina y pues los tornillos ahí quedan por la parte de arriba o quedan un poquito jugados. Entonces un detallito extra por si representara también alguna desventaja. Una vez teniendo ya en cuenta algunas ventajas y desventajas, cosas buenas y cosas malas de lo que viene siendo este tipo de material, lámina plastiteja, ahora vamos a ver algunas sugerencias y recomendaciones
cosas y detalles importantes si es que elegimos este tipo de material para nuestro techo o tejado. Algunas cosas importantes a tener en cuenta para que sea una buena instalación o que quede lo suficientemente bien y no nos dé ningún problema. Algo importante a tener en cuenta con este tipo de lámina es que primero tenemos que adquirir la lámina. Mi recomendación o mi sugerencia es que primero se adquiera la lámina, se compre la lámina y ya de esa manera podemos ver qué tipo de estructura metálica vamos a elegir ponerle, qué tipo de espacios y distribuciones necesitamos para lo que es la lámina, ya que en el caso de la lámina, si hacemos una mala distribución de los espacios y quedan muy largos, con lo que viene siendo la temperatura del día, el calor, la lámina se aguada. Y manejar espacios incorrectos o muy largos y no correctos para este tipo de lámina, pues puede hacer que nos dé problemas. La lámina se aguada un poco, se ve hacia abajo o se va pandeando y ese es el problema. Entonces primero hay que adquirir la lámina para ver qué tipo de espacios vamos a manejar. Y pues obviamente aquí tenemos la distribución de lo que nosotros hicimos con esta estructura metálica. En cuanto a los travesaños, pues que vienen siendo este tipo de material que va hacia la parte de abajo, pues obviamente ahí ya dependerá qué tantos espacios queramos manejar, qué tanto le queramos meter. Aquí le metimos varios más que nada por el tema de la estética, nos gustó más así, meterle varios para que se viera más estética la estructura o tuviera ese diseño. Pero los importantes vienen siendo este tipo de material, que es donde va el tornillo, que como vemos acá en la parte de arriba, pues ahí están los tornillos y este es el espacio que debemos de tener en cuenta para que la lámina pueda quedar bien. Tenemos aquí un espacio desde este punto hasta el otro material donde está atornillado también. Ahí no metimos tornillos, pero metimos hasta el otro, pero este viene sirviendo como soporte para que le dé buen soporte, válgame la redundancia, a la lámina. Entonces tenemos aquí un espacio aproximadamente de entre 70 a 80 centímetros. Eso es lo que debemos manejar, 70 a 80 centímetros la distribución de los espacios para que la lámina Plastiteja pueda tener buen soporte, pueda quedar bien y no haya ningún problema con la temperatura del día. Y si manejamos por el contrario una distancia incorrecta o muy larga, pues ahí sí va a sufrir la lámina y se va a ver la diferencia y van a empezar los problemas con la lámina. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalle. Otra de las recomendaciones viene siendo pues en cuanto al atornillado. Tenemos el tornillo de 4 pulgadas, hay que utilizar este, pero hay que checar si el modelo de la lámina no hay ningún problema o no tiene ningún problema con el tornillo de 4 pulgadas. Así quedaría y pues agarraría parte del material, pero obviamente allá les voy a mostrar ahorita en la parte de abajo con ese tipo de perfil para que vean cuál es el problema que pudiera darles el tornillo de 4 pulgadas. En este caso el problema pudiera ser que el tornillo de 4 pulgadas saliera hacia la parte de abajo y eso provocaría que se viera mal, se viera muy antiestético el atornillado. Así que muchas veces hay diseños de lámina que traen el abultado un poquito menor, otros un poquito mayor y el tornillo de 4 pulgadas se logra adaptar perfectamente bien. Aquí se adaptó perfectamente bien sin ningún problema. En este caso pudiéramos utilizar un perfil un poco más ancho para que nos dé margen con el tornillo de 4 pulgadas. Pudiéramos elegir el tornillo de 3 pulgadas, pero muchas veces el de 3 pulgadas ya no nos alcanza a atornillar bien y pues queda cortito. En este caso, a veces con algunos diseños de lámina el de 4 pulgadas queda largo, queda sobrado y hay que irlo cortando un poco. Perforamos primero con uno normal y después cortamos otro para meterlo y nada más enroscar. Y ya son detallitos a tener en cuenta a la hora de utilizar estos tornillos. Y otra recomendación a tener en cuenta es que a la hora de atornillar hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar sumir o que la lámina se meta demasiado por la presión del tornillo. Hay que apretar ligeramente, nada más que quede lo suficientemente apretado y listo. Si apretamos de más, muchas veces este se va a pasar sobre el perfil como ya mencionamos, pero en la lámina en la parte de arriba va a quedar como un hoyo, va a generar como un hoyo y ahí se puede quedar atorada el agua y se puede empezar a filtrar hacia la parte de abajo. No es mucha agua la que se quedaría, pero de todas maneras sería algo
incómodo en la parte de adentro. Y otra cosa más es sobre la instalación. En este caso hay que instalar de preferencia cuando el día esté fresco, ya sea por la mañana, en las primeras horas de la mañana, agarrarlo fresco para hacer una instalación, digamos, cómoda, sin ningún problema, ya que la lámina se aguada con el calor, se pone un poquito aguada y sí se siente la diferencia, y pues eso incomoda lo que viene siendo la instalación. Así es que hay que tener en cuenta ese detalle, que se haga durante las horas frescas del día, o también puede ser ya por la tarde, para evitar el tema de que la lámina se aguade y que nos dificulte mucho más la instalación, y que también a veces la instalación no pueda quedar lo suficientemente bien. Entonces agarrar un horario fresco para que la lámina esté lo suficientemente rígida. Una vez ya atornillado, pues ya no hay ningún problema y listo. Cosas a tener en cuenta. Y otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta es en cuanto al desnivel que le tenemos que dar a lo que viene siendo la estructura para poder instalar la lámina plastiteja. En este caso, la lámina plastiteja tiene que tener una estructura metálica que tenga un desnivel de entre un 10 a un 15%. 10 como mínimo a un 15% o hasta un 20% de desnivel. Esto significa que hay que darle, por cada metro le vamos a dar 10 centímetros. Si son 5 metros le daríamos 50 centímetros, 6 metros 60 centímetros y así sucesivamente. Entonces un 10%, pero lo recomendable es un poquito más, un 12, un 15 o incluso hasta un 20%. Eso ya dependerá de las dimensiones de cada una de las estructuras en donde vayan a instalar la lámina plastiteja. En este caso, para no tener absolutamente ningún problema con lo que viene siendo la lluvia, porque de no ser así y si no se respeta un buen desnivel, pues entonces sí se va a tener problemas con lo que es la lluvia. Se puede empezar a filtrar el agua, puede haber goteras, puede haber muchas cosas raras, porque en este caso, si se le da poca pendiente, la lámina plastiteja puede que el agua corra lo suficiente, pero no como debiera, y muchas veces se puede quedar estancada en esta parte. Trae un diseño, por ejemplo, aquí en estas partes, su diseño muchas veces hace que si no tiene una buena pendiente, el agua se quede estancada, y ahí vamos a ver cuando le echemos agua o cuando estemos probando que el agua se queda estancada en algunas partes y no corre lo suficientemente bien. Entonces, algo bastante importante a tener en cuenta, anótenlo, un detalle de suma importancia es un desnivel lo suficientemente bueno, de entre un 10, un 15 o incluso hasta un 20% con respecto a cada metro que vayamos a cubrir en las dimensiones. Así que si estás pensando en instalar este tipo de material, este tipo de lámina plastiteja, pues ahí tienes algunas sugerencias, recomendaciones, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, ventajas y desventajas. Como yo siempre digo, y es mi forma de pensar, no hay material perfecto. Todo tiene una desventaja, una ventaja, todo el tipo de material, en este caso las láminas, tienen cosas buenas, cosas malas, lados correctos, lados malos, pero pues ahí tenemos las opciones, la elección ya es de cada quien. Por ahí si se me pasó algún detalle en cuanto a alguna ventaja, alguna desventaja extra, pues háganmelo saber aquí en los comentarios. Voy a estar dándoles atención, leyéndolos y en la medida de lo posible responder lo que más pueda. Recuerden, como siempre, que si el video les gustó pueden dejar el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo video.